gloria al Señor por la bendición que nos da, ¿verdad? Poder adorarle a Él. Hemos cantado, hemos orado, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar al estudio, ¿cierto? Seguimos con Pedro y hoy vamos a ver la gran respuesta. La gran respuesta, ¿no? Esta vez lo tenemos en Mateo capítulo 16, verso 13 hasta el verso 20. Luego lo vamos a leer para que lo vayan buscando. Mateo capítulo 16, verso 13 hasta el 20. El verso de enfoque que tenemos para esta noche está en Juan capítulo 3, verso 15, que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya me copió mi... No. Para que todo aquel que en Él cree, ¿no? El verso de enfoque. En estas sesiones que vamos a ver, vamos a mirar dos eventos en la vida de Pedro que nos enseñarán muchas cosas. Uno nos muestra a Pedro enseñado, dirigido y guiado a contestar por el Espíritu Santo, según Mateo capítulo 16, verso 13 hasta el verso 20. El otro evento nos mostrará a Pedro llevando por sus ideas, o sea, llevado por sus ideas, temores e impulsos humanos, como ya conocemos de Pedro, que era muy impulsivo. Se deja llevar. En el primer evento es la confesión de Pedro y el segundo es Pedro intentando detener a Cristo cuando dijo que iba a la cruz. ¿Recuerdan esa frase de Pedro? Cuando lo iban a llevar a la cruz. No una frase, sino que sacó una espada para intentar detener que no se llevaran, ¿verdad?, a Jesús. ¿Recuerdan todo lo que hizo? Tú no eres. Quería intentar que no lo llevaran a la cruz. Era muy impulsivo, ¿no? Vamos a leer entonces a Mateo capítulo 16, verso 13 hasta el verso 20. Vamos a leer este texto bíblico, vamos a leerlo todo a la vez. Viendo Jesús a la región, estoy ando mal hoy de la vista, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Viendo, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Cuando leemos estos textos bíblicos, vemos aquí el carácter, ¿no?, de Pedro, ¿cierto? Como él es impulsivo. Pero esta vez no fue impulsivo carnalmente, fue impulsivo espiritualmente, ¿no? Empezamos con este texto bíblico. ¿Recuerdan que empezamos el primer estudio con este texto bíblico cuando Jesús le da a entender a Pedro que le va a cambiar, que lo va a transformar, ¿cierto? Y a veces cuando leemos no percibimos el tiempo que ha transcurrido. Y hasta este momento los discípulos habían estado con el Señor casi 3 años, y pronto el Señor estaría en la cruz. Jesús empieza el ministerio. Cuando nosotros leemos el pasaje bíblico, no nos podemos percatar de los años, qué tiempo ha transcurrido, pero ya Jesús estaba próximo a ser llevado a ser crucificado. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? ¿Qué pasaba aquí? Jesús dice que se retiró a un lugar más poblado por gentiles que por judíos. ¿A dónde se fue Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Cuando Jesús le pregunta a ellos que qué decían los hombres de él, ¿dónde estaba? ¿A dónde? Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. Allí estaba Jesús. Cesarea de Filipo era una ciudad que estaba poblada ¿por qué? ¿Por judíos o por gentiles? Era más gentil que... Su nombre lo dice, ¿no? Cesarea de... Eran, no sé, a ver, llámale el micro allí, que no sé, que por lo que están aquí no escuchan, a ver. Allá. Que su nombre era debido al César, por eso se dice Cesarea de Filipo. Muy bien. Sí, Señor. Entonces Jesús se lo lleva allí a esta ciudad, tal vez para que los líderes judíos dejaran de enfrentarle y él poder enseñar mejor a sus discípulos. Se va a la región de Cesarea de Filipo, según el versículo 13 que hemos leído. Cesarea de Filipo, a ver, ¿veis aquí lo que hay? Situada a 40 kilómetros del mar de Galilea y en el pie del monte Hermón. Cesarea de Filipo es el lugar de uno de los más grandes manantiales que alimenta al río Jordán. Herodes
Filipo, gobernante de esta región, mandó construir una ciudad en este sitio en honor a César, como decía Joa, su emperador, y para él mismo. En honor a quién? A César y en honor a él. Mandó a construir esta ciudad. Justamente en ese lugar los romanos habían construido templos y altares para César, es decir, para honrarlo como un Dios. Y hoy mientras que estábamos trabajando, Jacob es muy curioso. Iba pasando por allí un señor y Jacob le hace una pregunta a él. Y el Señor empezó a hacer historia, los lugares de aquí de España, porque le tienen unos nombres que son un poco medio extraños los nombres, ¿no? El valle de tal, algunos pueblos. Monte del Perdón. A ver, Jacob, explícanos un poco. Verá qué curioso. Todo empezó porque toda esa zona, en los tiempos del fuego, cuando hubo aquí en Navarra, todo fue arrasado por fuego. Y ese pueblo pues estaba en el medio del monte, lo cual me hizo hacer la pregunta, Señor, ¿qué pasaba? Pero pudieron escapar del fuego. Y me dice, no, nos evacuaron, duramos fuera un día y una noche, luego a otro día regresamos, casi tuvimos que marchar de nuevo otra vez porque otra vez el fuego venía, pero al ver que ya estaba todo quemado, ya no podía venir otra vez a quemar sobre quemado. Y bueno, entonces llegó el nombre del perdón, que era donde estábamos trabajando, y le pregunté que por qué el nombre del perdón de ese monte. Es un valle. Es como un valle, No. sí. Entonces fue cuando me dijo que todo venía del tiempo remoto, desde donde estaba la Virgen ubicada, en los tiempos que los romanos vivieron aquí en España, en esa zona, pues hacían ermitas donde ponían una Virgen y dependiendo del nombre que le pusieran, pues ya de ahí se derivaba el nombre de muchos nombres, de muchos valles, de muchas ciudades aquí en España. Entonces ahí estaba la Virgen del Perdón, en ese monte, lo cual ya no aparece ni rastro de la ermita ni de la Virgen que tenía, pero sí se quedó ya bautizado con el nombre del Monte del Perdón por la Virgen del Perdón que estaba ahí. ¿Ve? ¿Y por qué le digo a Jacob que nos cuente esto? Porque hemos visto aquí que Jesús lleva a los discípulos a un lugar gentil, pero un lugar donde está lleno de dioses paganos, de idolatría. No sé por qué circunstancia Jesús le lleva allí a este lugar. Pero aquí hay una pregunta que vamos a verla. Pero a mí me parece muy interesante que Jesús le llevara a ellos a ese lugar para hacerle esta pregunta. Yo me imagino que Jesús estaba en un lugar donde igual habían algunos altares. Igual habían allí algunos nombres de dioses o algunas figuras, no lo sé qué había. Yo me gustaría que me le lleve el micro a Ada y que Ada nos cuente un poco el lugar allí de Filipo. Algo muy importante que había. A ver. Dice que para muchas personas en Filipo había unos altares que le llamaban las puertas del Hades, porque ellos adoraban a unos dioses como el dios
flauta. Ajá. El dios Pan, adoraban a César y otros dioses. Entonces, en Filipo había, como era donde empezaba el mar, el río Jordán, había como unos manantiales. Entonces ahí ellos echaban los intestinos, ofrecían animales y echaban los intestinos. Si los intestinos flotaban, significaba una cosa. O sea, era una ciudad muy idólatra. No sabemos si Jesús entró dentro de la ciudad o se quedó a las afueras. Pero si nosotros sabemos hoy día, por ejemplo, que si decimos vamos a IKEA, ¿dónde tú vas? A Zaragoza, ¿verdad? Y si tú dices voy a Zaragoza, se supone que tú vas a lugares que tú no tienes en un pueblecito más pequeño. En los tiempos bíblicos, ellos cuando iban a lugares específicos, la gente buscaba lugares específicos para idolatría, Jerusalén para adorar a Dios. No sé si me entienden los hermanos. Por ejemplo, vemos en Hechos, los primeros capítulos de Hechos, que el eunuco va a Jerusalén a adorar a Dios. O sea, no es una casualidad que eso vaya a Filipos, porque en la época bíblica, cada lugar tenía un significado. Yo no sé si los hermanos me entienden. Así como el eunuco va en Hechos 11, creo que a Jerusalén a adorar a Dios, la gente de la antigüedad, cuando iba a Cesarea de Filipos, porque había otra Cesarea más abajo, Cesarea de Filipos queda al norte. Cuando la gente iba a Cesarea de Filipos era adorar ídolos falsos. Y es curioso que Jesús lleva a los discípulos allí a hacerle la pregunta asombrosa. Es muy curioso, sí. No, geográficamente la Biblia no especifica el lugar exacto donde estaba Jesús, con ellos reunidos, hablando y haciéndole esta pregunta. Pero el texto bíblico que hemos leído dice a la región de Filipo, ¿cierto? La región de Filipo. Y como decía Ada, siempre la persona que va a los lugares, va a los lugares que son más céntricos, a los lugares más visitados, a los lugares que son más históricos, ¿cierto? Va buscando estos lugares. Exactamente dónde estaba Jesús, no lo sé, pero Jesús le hace una pregunta a ellos. Me imagino que después de haber rodeado, andado por allí, de haber visto lo que había, Jesús le dice a ellos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta asombrosa, ¿no? ¿Qué dicen los hombres? Jesús quería saber qué decían. ¿Qué significa la frase Hijo del Hombre? Vamos primero a ver esto. ¿Qué significa la frase Hijo de Hombre? El título Hijo de Hombre, usado en referencia al Mesías venidero judío. En Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14, nosotros encontramos aquí al profeta Daniel, que nos está hablando acerca de el Mesías, de este Jesús. Dice el verso 13 de Daniel capítulo 7: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Esto es el profeta Daniel, que está hablando del Hijo del Hombre. En este pasaje Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, es decir, Jesús estaba
proclamándose como el Mesías. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase y a quién se hacía referencia. Ellos conocían las Escrituras. Quizás no tenían esa certeza a quién se estaba refiriéndose el profeta, pero ellos esperaban al Mesías. Vemos a Natanael cuando está debajo de la higuera, cuando lo busca, ¿qué lo buscó? Felipe lo busca y le dice, ven que hemos encontrado al Cristo. Él lo lleva y él le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ellos esperaban al Mesías. Y Jesús aquí está usando una frase. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mesías viene de la palabra hebrea, bueno, lo podés leer ahí, yo no sé pronunciar, Mashiach, que significa ungido o elegido. El equivalente griego es la palabra Cristo, así es, o en español Cristo. El nombre Jesucristo es igual al de Jesús el Mesías en nuestro idioma. Según sus discípulos, las gentes decían de Jesús 4 cosas. ¿Qué era Jesús? Primero mismo que decía Juan el Bautista. Esto lo decía Herodes en Mateo capítulo 14, verso 1 hasta el verso 2. Otros decían Elías, el gran profeta cuyo retorno se esperaba para preparar el camino al Mesías. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar el evangelio del arrepentimiento, ellos le conocían que era Juan, pero tenía una autoridad como ¿quién? Como Elías. Como Elías. Eso es lo que iba a venir alguien como Elías, pero con la autoridad de Elías. No era que Elías iba a resucitar. Otros decían Jeremías. A lo mejor lo comparan con este profeta por la compasión que demostró Jesús ante los necesitados que había siempre allí con ellos. Otro decía que era uno de los profetas. Sabían que Jesús mostraba las características de grandes líderes antiguos. En el versículo 15 Jesús le hace la pregunta de forma más directa a lo suyo. Primero él quería saber qué decían, ¿quiénes? Los hombres. La gente. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué se murmura por ahí? Que soy yo. Ya ellos, los discípulos, le dicen lo que dicen la gente de Jesús. Pero ahora él le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ahora algo personal, ¿no? Lo ha llevado a un terreno que no es el de ellos. Lo lleva a un terreno fuera de ¿qué? De Jerusalén. Para allí llevarlo a un lugar que ellos vieran la idolatría que hay. Igual Jesús con esta pregunta le está diciendo de todos estos dioses que hay aquí, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué piensan de mí? ¿Ustedes qué dicen de mí? Claro, porque es que ya Jesús está próximo a ser crucificado. Han visto resucitar muertos, sanar enfermos, hacer muchos milagros.
multiplicar alimentos, Caminar sobre el mar. caminar sobre el mar, reprender el viento, mandar a que la tempestad se calme y que han visto de todo. La pesca milagrosa. De todo han visto. Ahora Él quiere saber qué hay en el corazón de ellos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Si yo soy uno de estos dioses? ¿O qué dicen ustedes? Yo creo que Es lo que quería ver si ellos sabían, o sea, con quién estaban. El Dios verdadero, el Dios real. Al único que debemos, ¿no?, honrar y reconocer como nuestro Dios. Es lo que yo puedo observar aquí. O sea, que ellos compararan ese tipo de dioses, o sea, ¿qué milagro pueden hacer? Han hecho lo que ha hecho Jesús, que le ha demostrado con hecho el poder y que Él es Dios. ¿Alguien más quiere opinar acerca de esto? ¿Qué te piensas? ¿Por qué Jesús le habrá llevado allí? ¿Por qué le habrá hecho esta pregunta? ¿No? Bueno. A ver. No, también aparte de llevarles delante de los dioses, ¿no? Como le preguntaba qué dicen los hombres de mí, pues igual esperaba ver los discípulos y contestaban algo de lo que decían los hombres, ¿no? Si hacían caso a la gente, que si era Elías, que si era Juan o alguno de los profetas, ¿no? Por eso él directamente dice, ¿quién decís que soy yo? Ahora vosotros os pregunto. ¿Estáis con las oídas de la gente, con lo que veis aquí? ¿A quién me compararéis? ¿Quién decís que soy yo? Como que lo puso con la espada entre la espada y la pared, como diciendo, ¿y vosotros quién decís? Porque la gente dice... Porque han estado más cerca, han visto. Parece que Jesús quiere ver que ellos han aprendido, ¿no? Es como si fuera un examen, ¿no? Como si fuera un examen. Y no era porque Jesús no lo sabía. Vemos que Jesús y Dios son lo mismo. Siempre preguntan. Pero también cuando Juan Bautista no lo encuentro, Juan también le pregunta a la gente, ¿ustedes qué salieron a ver en el desierto? No me sale. Una caña cascada. Una caña quebrada. Siempre es bueno preguntar. ¿Qué tú esperas? ¿Qué expectativas tú tienes? Porque es una manera de evaluar lo que los demás piensan. Pero en este momento ya le tocaba directamente a los discípulos. Personal. Yo me imagino que se habrán asustado. Bueno, entonces vemos que Jesús aquí está haciéndole como una especie de examen. Y ahora se demostrará si han percibido y aprendido algo al pasar tiempo con Jesús. Ahora ellos estaban ahí un poco medio turbados, ¿no? Un poco pensando, ¿cierto? A ver qué le van a responderle a Jesús, porque ¿qué ustedes piensan de mí? ¿No? ¿Cierto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nosotros podemos aprender de esto? ¿Qué sería? ¿Qué podemos nosotros ver aquí? ¿Qué ustedes pueden percibir de esto? Era para ver si ellos habían conocido a Jesús, que ellos habían aprendido, o como decía Alberto, para ver si piensan igual que los demás o qué. A ver, ¿qué usted cree? Eso, como veíamos ayer las mujeres, los rumores, o sea, Jesús lo que quería saber, la firmeza y la seguridad de quién estaba con ellos. Ustedes se dejan llevar por lo que escuchan realmente, ustedes están seguros de quién está con ustedes. Yo creo que eso era, y más que, como decía Ada, no es que Jesús no supiera, sino que muchas veces nosotros, no es que Dios no sepa las cosas, es que nosotros somos los que tenemos que estar seguros y convencidos de lo que estamos creyendo y lo que estamos viendo, o sea, de cómo Dios está obrando.
Y por eso digo nosotros, porque nosotros no somos la excepción ni somos diferentes, vamos a decir, a ellos. Y hoy en día nosotros también tenemos que hablarle a nuestra mente, a nuestro corazón y estar seguros de lo que estamos creyendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos viviendo en Cristo, ¿no? ¿Realmente estamos seguros? ¿Sabemos y reconocemos al Dios que nosotros estamos sirviendo? Oye, a mí una idea. Y hay una manifestación de Dios. Yo tengo las manifestaciones de Jesús. Solamente Dios te lleva a un terreno así. O sea, yo como madre, que las madres somos maestras y las madres somos hermanas, donde Dios nos pone, yo no llevaría a alguien que yo quiero enseñar a un lugar. O sea, Jesús estaba muy seguro también de lo que ellos iban a responder, porque llevarlo a un lugar idólatra. No sé yo cómo expresarlo. Llevar a esos hombres, a esos 12 hombres a un lugar idólatra, a hacerles esa pregunta. Solamente Dios es tan poderoso que Él va a esos lugares sin temor. O sea, Dios puede desarmar a los LGTBI, Z+, más, no sé. Dios sabe dónde están, cada ideología, no se asusta. No sé si me entienden los hermanos, llevar a los discípulos a Cesarea de Filipos, la casa de la idolatría. Yo me imagino que cuando iban entrando, la gente vendía estatuas y cosas, yo porque me gusta imaginarme. Mas sin embargo Jesús se entra a esa región con sus discípulos, región idólatra, y los expone porque Él es Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos criando a nuestros hijos, a ver, están pastoreando una iglesia en Tudela, en España, como son, pero que no nos dé miedo, porque el Señor Jesús pastoreó a sus discípulos, los llevó a ese lugar, porque Él tenía poder para mantenerlos seguros. Y luego está en ese lugar, le tira esa pregunta dura, la pregunta un poco dura, que luego vamos a ver ahora. No sé si los hermanos lo entienden y comparten mi opinión. Pero en realidad ustedes piensan que Jesús quería saber lo que pensaban la gente de él. ¿O qué? Yo pienso que como Jesús había andado todo ese tiempo con los discípulos, aparte de ver los milagros y todo eso, Él les enseñaba la escritura. Cuando iban a las sinagogas eso, leía, ¿no?, la escritura y todo apuntaba a que era Él. Entonces, cuando les hablaba por medio de las parábolas, pues el reino se parece a esto, pues yo pienso que aquí era como bien has dicho, una pregunta examen, ¿no? Diciendo, ¿me conocerán realmente que soy yo? Claro. O sea, Jesús quería ver si ellos lo conocían. Quería saber a ver si realmente lo conocían. Porque claro, aquí luego vemos que una vez que se revela, entonces les dice, pero no se lo digáis a nadie, pero Él quería ver si era más de uno que se lo decía, pero al final fue solo Pedro. ¿Los demás qué piensan ustedes? ¿Que Jesús quería en realidad era conocer lo que decían de él o qué? Bueno, tocante a lo que pienso, es que Jesús era Dios. No, Él lo sabía todo. Sabía los rumores, todo lo que se movía. Porque conocía el interior de la persona antes de que ellos pudieran decir algo, ya Él sabía lo que ellos maquinaban en su mente. Entonces, venía algo desde muy lejos y era los profetas, que ya se había anunciado del Mesías. Vieron a Juan, ya Juan ya había sido decapitado, lo tenían por profeta, pero ya no estaba. Hay una incertidumbre, la pregunta, ¿no? ¿Y ahora de quién es? Pues porque ya Juan lo tenía por profeta, pero ya Herodes lo mandó a decapitar. La sociedad no solamente eran los discípulos, es que la sociedad ya estaba con esa incertidumbre. Ahora Jesús aquí lo que buscaba era ver una persona convencida, un convencimiento. Es lo que yo veo. Yo veo un convencimiento que buscaba de saber lo que estaban a su alrededor, de que si estaban convencidos quién era él
Y Pedro lo manifestó de una vez. Yo creo que hizo una confesión de fe directamente. Yo creo que fue el día que se arrepintió. Pedro. Porque él prácticamente lo confesó. Cuando una persona dice, yo te reconozco que tú eres Dios, es lo que Pedro dijo. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús se lo confirmó prácticamente. Ahí Bueno. vemos la obra del Espíritu. Claro. Bueno, ya no voy a seguir porque más adelante ya es que veo la otra parte cuando él confirma más sobre Pedro, cuando ya le llama piedra y todo esto. Ya, pero yo creo que es un convencimiento lo que buscaba Jesús. Dori, ¿quería decir algo? Llámame el micro, Dori. Bueno, a mi parecer, ¿verdad? No sé si me hablan correctamente. Jesús quería como sentir una seguridad de que los discípulos supieran de que Él era verdaderamente. Y Él buscaba en quién confiar en la iglesia, pero claro, Él ya iba de viaje. Entonces Él quería sentir seguro si los discípulos estaban seguros de que era Él. Entonces se les estaba ahí, claro. Ya, Jesús quería asegurarse en qué mano iba a poner la iglesia. Sí, ¿en mano iba a dejar la Bueno, O sea, entonces muy bien las explicaciones, ¿sí? Veo que van ahí, van en la línea, muy bien. Entonces la enseñanza que nos deja este texto no es que Jesús estuviera interesado en saber lo que la gente pensaba de él, sino si sus seguidores lo conocían y le creían a él. Ese era en realidad lo que Jesús quería encontrar ese día. Quería ver una seguridad, ¿no?, en ellos. Pero no fueron todos los que... O había un portavoz que hablaba por todos. O había un portavoz que hablaba por todo. O era suficiente con lo que él dijera y todos decían, estamos de acuerdo. No lo sé. Pero el único que responde a la pregunta de Jesús, ¿quién es? Pedro, igual, dice, al igual son tímidos, es posible que fueran tímidos. Sí, la semana pasada estuvimos viendo que Pedro no tenía temor a equivocarse. Y como no tenía miedo a equivocarse, pues él se lanzaba todo. Y los otros que estaban ahí detrás, pues ya iban a ver, porque dependiendo de la respuesta que daba, pues, que daba Jesús, ya ellos iban a decir sí o no. Ya, entonces, yo creo que usaban a Pedro como cebo, ¿no? Como sabían que era muy... Pues, digo tú, a ver qué... Es que ellos como que aprobaban todo lo que Pedro hacía. Ellos estaban de acuerdo, lo aprobaban y ya lo daban, ¿no? Como por Creo él. que le mirarían a Pedro así con los ojos. Esperando a ver si Pedro iba a hablar, ¿no? Pedro y el discípulo amado, que eran los que siempre estaban ahí, ¿no? Que cuando Judas también le dicen a él, pregúntale, ¿no? Pregúntale a ver quién es que lo va a traicionar, o sea, y lo vemos que siempre eran Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Los que siempre estaban ahí. Y eso eran como lo más lanzado, lo que yo veía como que tenían más necesidad, ¿no? O sea, de aprender y de moldearse. Sí. Esos son lo que yo más veo. Pero los otros como que aprendían de los errores de ellos. O sea, vamos a dejarlo que se vayan adelante, que metan ellos la pata y ya nosotros vamos a ir mejor, ¿no? No, me imagino que en la primera pregunta de Jesús, los demás respondieron. Es posible, ¿no?, que en la primera pregunta los demás ya hayan hablado, porque ellos le respondieron. Pues unos dicen que es fulano, igual el otro había escuchado otra versión. Pues, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que Juan, ¿no? Y ahora le tocó el turno a Pedro de responder la más fuerte, ¿no?
Porque la verdad que era una pregunta muy fuerte, que tenía que salir de dentro, estar delante de una persona que te conoce los pensamientos, que sabe lo que hay en tu corazón, y tú dar una respuesta que sea lo que esa persona quiere saber, que sea una respuesta sincera, una respuesta que sea de verdad, que tú lo digas de corazón. Yo me imagino que sería un trago bastante difícil, ¿no? ¿Cierto? Para mí, que algo del carácter. Porque acuérdate que cuando Andrés, el hermano de Pedro, encuentra a Jesús y le dice: Pedro, he encontrado al Mesías. O sea, ya Andrés sabía que Jesús era el Cristo. Entonces tú te pones a pensar en Felipe. Felipe le dice a Natanael que encontró a Cristo. Entonces, pues no sé por qué, en ese momento le tocaba a Pedro. O sea, como de que era más rápido, era más impulsivo. Porque a lo mejor también en la barca algunos más querían salir, pero era como más rápido, más impulsivo, más lanzado, como dice Jacob. O sea, ellos lo tenían claro todos. Y lo dice, no sé si es Spurgeon, mirando un comentario bíblico. Ellos lo tenían todo claro, pero ese impulso de Pedro, que a veces también lo hacía pasar mal un rato, en este rato es como aquí. Aquí ya vemos algunos más impulsivos que otros y hablamos más. Y yo creo que es eso. Los demás también lo tenían claro, pero Pedro, salta. Así es. Hacemos un recuento. ¿Recuerdan cómo empezamos? ¿Con Pedro? ¿Pedro qué era? Pescador. Era un hombre del burgo, sin letra. Casado. Era casado. Era un hombre que estaba impuesto al trabajo. Cuando encontró a Jesús, le siguió, luego lo abandonó, se fue otra vez a pescar. Luego, Jesús, a través de los milagros y de pasar tiempo con Jesús, fue siendo, ¿qué? Transformado, fue transformándose, ¿no? ¿Recuerdan la frase que tú te llamarás Cefas, que quiere decir roca? Pedro, ¿no? Y de ahí fue cambiando su carácter hasta llegar a este momento de reconocer, confesar que Jesús es el Mesías. ¿Ah, que sí? Pero la historia no se queda ahí. Todavía Pedro tiene que conocer más a profundidad. Ya conoce que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el que el pueblo estaba esperando. Pero ahora Pedro necesita ser una persona humilde, transformada, una persona dócil, una persona que escuche, una persona que tenga un stop ahí antes de reaccionar. Antes de reaccionar, él tenía que aprender, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo, ese proceso de Pedro. Entonces, siguiendo con el tema, ellos estaban rodeados de imágenes del César. Viven bajo el dominio de él. Pero a pesar de eso, sus mentes saben que el poder y su destino eterno no es del César, sino del Cristo de Dios. Imagínense el costo de seguir a Cristo que fue para ellos entonces de ahí en adelante. Tenían lucha ¿con quién? Con todos los grupos que habían dentro del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran esos grupos? Los fariseos, ¿lo qué? Saduceos, los publicanos, los celotes, los especurios. Habían muchos grupos que eran escuelas que enseñaban cada una su teoría. Habían 7 grupos. Su teoría. Sí, eran
partidos, ¿no? que nosotros solamente hablamos de 3 grupos, pero es que habían muchas escuelas allí que hablaban. Los epicúreos eran tremendos también, ¿no? Y había un grupo también que estaba formado solo por lo del Sanedrín, que eran 71, que ahí estaba sacerdote. De cada miembro de esas escuelas había un representante también de la autoridad del gobierno. Y este grupo era el que juzgaba, el que llevaba a juicio, condenaba, el que mandaba a matar. Era tremendo, ¿no? La lucha que tenía Jesús y los discípulos en ese tiempo. Los escribas también que Estaban los escribas también. estaban en el grupo también de los fariseos. Así es. Lo publicamos, que eran también unos religiosos y que controlaban la moneda, ¿no? A ver, sí, que voy a hacer una pregunta. Por eso es que le dicen que cuando no le digan a nadie yo soy el Cristo, porque todavía no era el momento. Dios es un Dios que se maneja por los tiempos. O sea, si ellos en ese momento salen a decir que Jesús es el Cristo, el plan de Dios se aceleraba, porque todavía no había pasado la transfiguración, no había pasado esa última semana. Me parece a mí que faltaban 6 meses todavía para la muerte de Cristo. Entonces, yo aprendo que también Jesús es un Dios de los tiempos. O sea, no le digan a nadie que yo soy el Cristo, esa revelación de Pedro, que lo vamos a ver la semana que viene, no sé si me adelanto. Pero igual es bueno que sepamos que Dios tiene sus tiempos y a veces pues Él les manda a callar, para que no fuercen el tiempo de Dios. No les van a forzar, pero no sé, Él les manda a no decirlo. Tenía que seguir la profecía, tenían que seguir cumpliéndose, el tiempo tenía que ser cumplido antes de que a él lo mataran. Ya habían hecho intentos varias veces de matarlo, de apedrearlo, de darle palo, y él se le escapaba por medio de ellos y ellos no se enteraban por dónde se fue, se quedaban ahí buscándolo. A ver, algo. Si es que cuando él se escapaba, siempre hay creo que varios versos que dice porque no era el tiempo. La otra cosa es la profecía que creo que fue Isaías cuando dice, creo que Isaías 42, lo que dice no alzará su voz, no se escuchará, no gritará, una caña cascada, la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare. El pábilo que humeare. Entonces, toda esta profecía de que no se oirá su voz era en la plaza, era la otra, esa es donde él le decía no digan nada, o sea, no usaba esa autoridad como si fuera ahora no me sale la palabra, que es de esta persona cuando hacen algo que quieren de una vez salir a ser como un protagonista, elogiarse. Eso lo provocaba, Sí, eso era lo que quería. entonces eso era lo que no quería porque la profecía tenía que cumplirse. Así es. Hago una pregunta aquí para los que no han participado, como Catalina, Ramona, Altagracia, Paola, David, Paco. Esta pregunta: ¿creen que Jesús tenía un propósito al llevar a sus discípulos a ese lugar tranquilo y lleno de idolatría? ¿Creen ustedes que Jesús tenía un propósito? Que veo que Catalina está muy lejos. ¿Qué le pasa a Catalina hoy? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? ¿Usted cree que Jesús tenía algún propósito? No. Sí, o alguien de lo que ya ha hablado. Entonces,
tenía un propósito Jesús para llevándolo allí, a ese lugar. El propósito era de darle... Dámele, a ver. Viendo, pues, no sé si así será. El propósito de Jesús era identificar en quién iba a confiar él para dejar la iglesia encargada. Y como miramos que vamos por Pedro, a él le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ya él lo iba, o sea, como ya identificándolo ante las demás personas, ¿verdad? Pienso yo, que con ese propósito. Muy bien. A David, dámele el micro a David, por fin se anima David. Creo que Cristo, Dios, Jesús, siempre tiene propósito, no hace las cosas por hacer. O sea que el propósito sí que tiene. Y yo creo que llevarlos a ese sitio pues es decirle que va a ser el Dios de todo, ¿no? Hasta allí. Yo creo que eso, enseñarles que como que han pasado ya la frontera de los judíos y los gentiles y que él ha pasado por ahí. O sea que decirles eso, que eres el Dios de todo. Yo soy más que todos estos dioses. Yo soy el Dios de todos estos dioses. Eso está interesante, ¿eh? Yo lo voy a escuchar mañana otra vez. Y además lo lleva a una ciudad gentil para demostrar que él también va a ser Dios de los gentiles, no importando lo que los gentiles sirvan. Es como cuando Dagón y Gedeón, que encierran, y Dagón aparece sin pies y sin manos en el Antiguo Testamento. Yo soy Dios sobre los dioses, tiemblen dioses, es lo que le está diciendo. Y yo vengo con estos 12 hombres, y con estos 12 hombres yo voy a revolucionar el mundo. Me gustaría ver qué pensamiento tenía Jesús ahí, de esas entidades espirituales que había ahí. Tiemblen, que con estos 12 yo voy a hacer de todo. Solo 12. No sé si Por eso dicen que Jesús era un revolucionario. ¿Alguien más? ¿No? ¿Quieres decir algo? ¿No? Bueno, hay otra pregunta. Hay otra pregunta aquí que está muy interesante. O sea, 2 preguntas más. ¿Por qué tiene tanta importancia reconocer a Jesús como el Mesías? ¿Por qué era tan importante reconocerlo? ¿Por qué era importante? Le voy a abrir los ojos un poco más. Hay muchos textos bíblicos en el Nuevo Testamento que hacen mucho énfasis. Y Jesús se interesaba en que todo lo que lo siguieran vieran quién era Él. ¿Recuerdan la transfiguración? Sí. ¿Recuerdan la transfiguración? Pues en ese momento de la transfiguración fue cuando Él mostró su identidad, la entidad que había dentro de Él, quién era. Él, un 100% hombre, pero también 100% Dios. Allí Él lo demostró que era 100% Dios. Entonces, ¿por qué era tan interesante? ¿Por qué? Bueno, yo basándome en un verso bíblico que dice: y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Tengo que decir que Él aquí había una importancia de que Él era, o que reconocieran que Él era el Salvador del mundo. ¿Alguien más? David, a ver. Creo que era importante porque yo creo que porque Dios llevaba ya mucho tiempo sin hablar y sin mandar a nadie. Yo creo que Jesús, si tú lo reconocías como el Mesías, te volvía la esperanza en tu vida, ¿no? Sería uno más y no sé, si en vez de reconocerlo como el Mesías lo reconoces como otro profeta, otro de esto, pues sería otro más. La vida sería igual de vacía
antes de llegar. Yo creo que reconocerlo como el Mesías es devolverte la vida, devolverte la esperanza. Amén. Amén. ¿Alguien más? Yo creo que David lo ha dicho todo, que sí. Sí. Porque la verdad es que habían muchos profetas. Habían pasado muchos profetas. Juan fue el último de los profetas y el más grande, dice Jesús, ¿no? Y si Jesús era uno más de ellos, entonces la promesa, porque la importancia yo creo que estaba ahí, ¿no? En la promesa. Pero es que Esa profecía cumplida. Exacto. ¿No? En él se cumplió todo lo que los demás habían dicho. O sea, Jesús, cada palabra que los demás dijeron, se cumplió en él. Eso es lo que podemos ver. Y él lo dice cuando lo arrestan. Le dicen, yo no me escondí, yo estuve en la sinagoga, yo compartí con ustedes. O sea, yo soy la gloria de Dios exhibida, o sea, la palabra de Dios exhibida, lo que Dios dijo que iba a hacer se ha hecho en mí. Eso era. Y cuando lo fueron a buscar, ¿quién eres? Yo soy, ¿no? Él lo admitía, él lo reconocía. Cuando el mismo, el emperador que había, le pregunta también, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. O sea, sí, Herodes. Entonces, es que en Jesús fue como el principio y el final, vamos a decir así. Cumplimiento. Bueno, entonces, viendo eso que la profecía esperada se ha cumplido y que ya se han dado cuenta de que Él es el Mesías, que Él es Dios, porque nadie más puede hacer tantas cosas así tan hermosas, tan maravillosas como Él la hace. Entonces hemos visto, ¿verdad? Eso. ¿Qué implica para los discípulos y para nosotros esto? ¿Qué implica para los discípulos y para nosotros? Importancia. Bien. Esto nos lleva a nosotros a creer. Es un asunto de creerle y de confiar. Amén. David, y luego, a ver. Bueno, esto para nosotros lo que implica es que nos da una seguridad, nos da esperanza, nos da confianza, que no importa por lo que esté, o sea, como veíamos ayer, Él es el Todopoderoso, Él está por encima de todo, Él es el que tiene el poder absoluto de todo. Y eso nos ayuda a permanecer firme en la roca que es Cristo, que no importa que aunque el mundo sea conmovido, esté pasando lo que esté pasando, lo que digan en la tele, o sea, aunque estemos viendo lo que estemos viendo, nos mantengamos con esa esperanza, porque nuestra esperanza viene de que Él dijo que vendrá por nosotros y que Él ha hecho lugar, morada para todo aquel que cree y confía en Él. Dame el micro a David y Ada y luego está Alberto. Ellos decían que algunos decían que era un profeta, Jeremías, Juan. Hoy la gente dice que Jesús es un revolucionario, un líder, un mentiroso, dicen los ateos. Pero en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Entonces para nosotros implica reconocer a Jesús salvación. Si tú no has reconocido que Jesús es el Salvador, entonces tu nombre no está en el libro de la vida. Entonces para nosotros implica vida eterna. Así es. Dame, David. Sácale a David. Más o menos era decir eso, que lo que han dicho todos, ¿no? Lo que dije antes, nos da la esperanza, nos da vida, porque a los discípulos esa era la promesa y era todo lo que llevaba. Para nosotros no teníamos ni siquiera,
teníamos muchos dioses, pero ninguno nos daba nada, ¿no? Y era eso, tener, pues, que unos con dos nos acogía. Pero también, o sea, hay Atanta, pero también ver que si no creemos, hay un infierno para el que no cree. Porque implica, pues todo lo que hemos dicho, y la otra cara es eso, que están condenados. Antes tenían una vida vacía que no sabían que igual te morías y se acababa, pero ahora hay que tener, aunque los que no creen, ¿no? Los que se dicen ateos, yo creo que en una parte de su cabeza tienen que si me muero, ¿no? Entonces ahora tienen eso, que igual en vez de ser nada hay un infierno para ellos. Bueno, pues sí. Alberto. Yo creo también que implica para los discípulos y para nosotros que todo el que crea y que lo reconozca, pues que tenemos la esperanza de las promesas, y en concreto la de Génesis, ¿no? Que promete ahí, en Génesis, cuando dice a la serpiente que le dirá eso y él les cachará la cabeza. Ahí se demuestra que la promesa que está desde el principio va a venir y que todo el que quiera, pues, como lo dice, ¿no? Todo el que quiera en él será salvo. Entonces, es la esperanza de todas las promesas. Pues sí. Dame el micro atrás. Yo creo que también implica que lo reconocieron, ¿no? Que él era el Mesías, que estaba por encima de todo, ¿no? De los dioses que adoraban y todo. Y también para que ellos no tuvieran miedo, porque de ahí en adelante, cuando él no estuviera, ellos tenían que predicar y enseñar. Entonces, él iba a estar allí, porque él era Dios, al igual que para nosotros. Nosotros creemos, nos entregamos y que no tengamos miedo de hablar de él. Así es. Amén. Qué bonito. Muy bien. Bueno, recuerden, empezamos con un verso y todos hemos ido hacia allí, ¿no? Nos reunimos ahí en Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pues hoy hemos visto que Jesús le lleva a un lugar para que ellos reconozcan que Él es Dios de todos los dioses y de todas las naciones, de todos los seres humanos, sin ninguna excepción de personas. Lo saca de su ciudad natal para llevarlo a una ciudad gentil y allí le hace reconocer, ¿verdad?, quién es Él, el Dios de todos los dioses. Pues lo dejamos aquí y el miércoles continuamos con la vida de Pedro. El miércoles vamos a ver entonces la segunda parte de estos versos que hemos leído. ¿Qué hemos leído? Capítulo 16 de Mateo, verso 13 hasta el verso 20. Y si lo leemos del verso 20 hasta el 28, de tarea, del verso 20 hasta el verso 28 me parece que es, o no sé, léelo hasta que termine el capítulo si quieres. Hasta 28. No estaba seguro si terminaba en 28 o en el 30, pero bueno, ahí estamos. Pues bien, pues que Dios le bendiga, que Dios le guarde.